Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a Casa de Oración Santa Fe y familia Panécatl, que son bienvenidos también todos, toda la familia Panécatl, muy querida de nosotros. Griselda, mi sobrina, pues no sé qué podemos decir de mi sobrina Griselda, también bienvenida desde luego. Y hoy tenemos un invitado muy bonito, muy joven, muy jovial, sobre todo, más que eso, es jovial. Y este joven, ¿verdad? Que hoy nos va a compartir su experiencia de las misiones. Él ha estado, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Perdón. Es que quiero decirlo en inglés, pero no me salía. Ha estado su última lugar fue en Malasia. Y me comenta que ya no lo dejaron entrar, entonces ya lo sacaron porque anda predicando el evangelio, y como son países musulmanes, pues es lógico que ya lo detectaron y güerito, entonces rápidamente dijeron, no, viene a desestabilizar el país. Entonces, pero él, mis hermanos, no se va a quedar con los brazos cruzados. Él ya está con el plan de estar en Irak también, y Siria y Afganistán, por ahí anda. Bueno, Dios mío, pues que Dios le dé gracia, ¿no? Que Dios le siga llenando de fuerza, ¿verdad? Y que le supla económicamente todo su transporte y todo lo que él tiene que vivir. Tiene su familia, su esposa, sus hijos. Ellos ahorita se tuvieron que ir a Estados Unidos porque tuvieron un problema aquí, algo como en algunos estafadores, llamadas telefónicas, que parece ser que era conflictiva la situación. Entonces él decidió enviar a su familia de regreso a Estados Unidos, pero pues él dice, yo a lo que vengo. O sea, él es un joven que tenemos más de 30 años de conocerle. Él llegó a Casa de Oración cuando estábamos ahí en Tolsá, Enrique Díaz de León ahora, ¿verdad? Y llegó ahí, era un jovencito que siempre traía su guitarra. Traía una guitarra colgando y ahí va, así como de esos americanos que la vida va y viene. Pero él era un cristiano muy fervoroso, un joven desde luego muy fervoroso, y siempre descalzo. No sé, no tenías para zapatos, hermano. No se crean así. Pero siempre le gustaba andar descalzo, así tipo un hippie cristiano, ¿de acuerdo? Pero muy buena onda. Rápidamente hicimos las amistades, ¿verdad? Con él y él con nosotros, y pasó años ahí en Casa de Oración asistiendo. Y hoy yo le invité y le invitamos para que nos compartiera ese tiempo que nos experimente de la palabra del Señor, sobre todo desde luego. Y mi hijo Oliver pues va a estar en la traducción, así que ponga mucha atención porque son un mensaje muy interesante. Muchas gracias. Hola, Dios les bendiga a todos ustedes. Antes que empezar y antes que se me olvida, durante la alabanza yo tenía a ver, ¿me puedes ayudar? ¿Alguien me puede ayudar a leer Hechos 9, 5? Bueno, yo creo 4 y 5. Está hablando del testimonio de Pablo. Y yo no tengo aquí, entonces pido a alguien aquí que se pone esa. Gracias. Oí este versículo durante la alabanza y veía como, wait, I'll have my translator help me. I saw a picture of a man that's here at the church. Que vio una foto de un señor que está aquí en la iglesia. And I heard that verse. Y vio el versículo. And I saw it was somebody that was wrestling with God's will. Y vio a alguien que estaba peleando con Dios. God is never going to force us to follow His will. Dios nunca te va a forzar a seguir su palabra Or su voluntad. o su voluntad. But sometimes He makes it really difficult
for us if we don't follow His will. Pero muchas veces lo hace difícil si no seguimos su voluntad. And so, yeah, what God put on my heart was somebody here, your life feels like everywhere you turn, you know what God wants you to do, but everywhere you turn, you feel like God is blocking you. Si alguien de aquí tal vez siente que cualquier lado que él voltee, siente que como que Dios le está imponiendo cosas o se siente bloqueado. So you're fighting, you're wrestling with God's will. Estás peleando con Dios, sientes esa batalla con Él. And so just somebody I saw, I actually couldn't see the face, but yeah, I just wanted to ask you after this is over, maybe come talk to me and want to pray for you and tell you and everybody there's freedom in following God's will. Que vio su rostro, pero que no alcanzó a verlo muy bien, que si quiere acercarse a esa persona a hablar con Él, que pueda hacerlo y que sabe que Dios lo quiere mucho y quiere hacer algo con su vida. Gracias. Bueno, vamos a orar para empezar. Dios Padre nuestro, yo oro que tu presencia esté aquí. Te doy gracias que puedo compartir con este grupo tan precioso. Y quiero que tú nos des tu corazón, que tú abras nuestros ojos para ver tu voluntad y que pongas en cada uno de nosotros un deseo, un anhelo para seguirte a ti en esa aventura que tienes por nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, primero yo quiero presentar a mi amigo que va a traducir a inglés. Se llama Oliver. No, disculpa, hace mucho tiempo no he hablado en español, entonces él me va a ayudar. Pero a ver, puedo decir un poco. Quiero decir gracias a Chuy, es una bendición bien grande. Son algunas de mis memorias favoritas. Hace 34 años, las canciones, las predicaciones. Yo compartí en el primer servicio que en el cárcel en Malasia, yo enseñé gente a cantar canciones de casa de oración. Yo pensaba 2 de Chuy, pero solamente uno de Chuy y uno de Maite. Ave Padre, te amo Señor, y de Chuy, vamos a ti para descansar. Bueno, es una memoria bien buena y gracias por dejarme aquí. Y quiero saludar a mi familia mexicana, los Panecates. Ellos me adaptaron. Entonces yo viví aquí tengo mi carnal Efraín. Gris es cantante que cantó mi canción favorita con 2 personas más, pero ahora no quiere cantarle para mí. Pero Efraín, Rebeca, su nieto Pablo, gracias por adaptarme. Hace 32 años adaptado y enseñarme bien el español. Si digo algo mal, aquí tiene mi maestro. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Pueden levantar las manos? Sí. Me da mucho gusto poder hablar con los jóvenes, porque yo también soy joven. Pero también porque es un tiempo que Dios va a dejarte escoger cosas aventurosas. Voy a cambiar a inglés para que Oliver pueda trabajar. Sigo yo. Porque estamos pagándole. Today I want to talk about the journey we get to do with Jesus. Quiero hablar hoy de la aventura que es estar con Jesús y seguir a Jesús. That it's such an adventure to follow him. Que es toda una aventura seguir a Jesús. It's fun and exciting. Es divertido, es gozoso seguir a Jesús. And it happens step by step. Y pasa paso por paso. You know, you start with something small that God asks you to do. Empiezas con algo que Dios te empieza a decir y vas escalando. Perhaps it's to share with your best friend who's not a Christian the story of Jesus. Tal vez es compartir la historia de Dios con tus amigos o familiares. And maybe, in my case, 25 years later, you're sharing with Muslim soldiers on a battlefield when ISIS is trying to fight the Sunnis, fighting the Shia, and you get to tell them. O tal vez como yo, que 25 años después estoy en la guerra en ISIS. In Syria. En Siria, peleando en las guerras, predicando al Señor. But they're little steps that we take, one after the other. Pero son pequeños pasos que uno va tomando. A lady asked me between the service if I'm afraid to share Jesus with strangers. Una señorita en el intermedio me preguntó si yo tenía miedo de hablar de Dios con extraños.
And so what I told her was that now I don't, but almost always, whatever God asked me to do, I'm afraid. Yo le dije que, ¿what? Almost everything God asked me to do, Oh. I'm afraid. Que casi todo lo que siempre me dice Dios me da miedo. The first things you share with your coworkers for the first time. Las primeras cosas que siempre hablas con tus coworkers, Yeah, you share with. que lo que compartes con tus amistades cercanas. The first time you're very scared, La primera vez siempre tienes mucho miedo, but maybe 10 times later you're not afraid. pero tal vez 10 veces después ya no tienes tanto miedo. But what God often does is he keeps asking you to do something more. Pero lo que Dios siempre hace, siempre te pide algo más. It's always different. Siempre es diferente. Maybe he wants you to yell and preach on a crowded train. Tal vez quiere que grites y prediques en un vagón o en un tren con mucha gente. But what I find is there's almost always a little bit of fear, Pero lo que encuentras es que siempre hay un poquito de miedo en tu corazón. but there's always more excitement. Pero siempre hay algo más divertido. And that's the adventure I'm talking about. Y esa es la aventura de la cual yo estoy hablando. I remember when I was first a Christian, Yo recuerdo cuando fui la primera vez que fui cristiano. I went to a large church in California, Yo fui a una iglesia muy grande allá en California and a prophet came and visited the church. y un profeta vino y se nos acercó en la iglesia. And he was talking about an earthquake that was going to come to California. Y estaba hablando de un terremoto que iba a llegar a California. And many Californian people like to talk about a prophecy from a non-Christian. Y muchos californianos hablan mucho de una profecía de un no cristiano. He was saying that one day everything west of the San Andreas Fault, a huge area, would fall into the ocean. Hablan de la falla de San Andrés, de que un buen pedazo de tierra se va a hundir en el mar. And I was a brand new Christian, Yo era un cristiano nuevo and I lived with a bunch of brand new Christians, y vivía con muchos cristianos nuevos también. and we were full of faith. Y teníamos mucha fe, teníamos We muchos llenos de fe. we were sure the prophets were telling the truth. Huh? We were sure the prophets, Y estábamos muy seguros de que los profetas decían la verdad. and we thought, this is so cool. We have inside knowledge. Y decíamos, esto es muy padre, tenemos mucha información desde adentro. We'll know before geologists when an earthquake comes. Sabremos antes de los geólogos de lo que va a pasar. And the truth is, our talk was foolish. Y pues no tuvo mucho sentido la plática. But then my roommate asked me a very good question. Pero después mi compañero de cuarto me hizo una pregunta. He asked me, if you knew a huge earthquake was coming tomorrow, Me preguntó, si tú sabes que un terremoto va a suceder pronto and we live in California, y vivimos en California, he said, what would you do? ¿tú qué harás? I said, I'd spend all my money and buy a really good tent, sleeping bag, camping food, and I would go to Utah. Usaría todo mi dinero para comprar casas de campaña, equipos de camping para irme a Utah. And my roommate was older and wiser than me. Y mi compañero era más grande y era más inteligente que yo, más sabio. And he looked at me like I was an idiot. Y me vio como si yo fuese un idiota. And I thought, what? Y le dije, ¿qué? You don't think Utah is far enough away? ¿No crees que Utah está demasiado lejos? And he said, I don't know, maybe. Y le dije, yo no sé, tal vez. I said, okay, smart guy, what would you do? Le dije, a ver, inteligente, ¿tú qué harías? He said, I would go down to Lancaster and Palmdale. Yo iría a Lancaster In Palmdale. en Palmdale. I said, are you kidding? That's right where the earthquake fault line goes. Me dice, ¿es en serio? Esa es justo la línea donde está el terremoto. And he said, then I would buy a bunch of cheap food to give out to people. Yo tal vez compraría mucha comida barata para dársela a las personas. And I said, that's the worst place. Y dice, ese es el peor lugar. Utah would be safe. Utah sería mejor. Lancaster is the worst place to go. Lancaster es el peor lugar para ir. But then I realized we had different perspectives. Pero me di cuenta que tenemos diferentes perspectivas. If God gave me supernatural revelation of an earthquake, Si Dios me daba una revelación supernatural sobre el terremoto, I would use it to run away and hide like a coward. lo usaría para correr como un Somebody. cobarde. And he was going to use it Y él lo va a usar para ayudar. to help people and to proclaim God's glory. Él lo va a usar para ayudar y proclamar la gloria de Dios. And I realized his idea is a good idea, my idea is a bad idea. Su idea es muy buena y la mía es una muy mala idea.
So I'm gonna tell you some stories about what we do as missionaries. Te voy a contar unas historias de lo que hacemos nosotros como misioneros. And I think I'm gonna do one short teaching, Y creo que vamos a hacer una pequeña enseñancita, not like the first service. no como el primer servicio. So we're missionaries in Muslim countries. Somos misioneros en países musulmanes. I do much of my work in areas where Muslims are in war and they're fighting. Hice mucho de mi trabajo en donde había guerra entre los misioneros, Also where there's really bad earthquakes. también donde hay muchos terremotos, And it's an adventure. y es toda una aventura. I love to be able to share Jesus in dark places. Yo quiero hablar de Dios en lugares muy oscuros. I have a hobby. This is my hobby. Tengo un hobby, ese es su hobby. I like to buy cheap flashlights Me gusta comprar linternas baratas and I change all the things on the inside. y le cambio todos los componentes que tiene dentro. And I know I'm bragging, but I make the most powerful flashlights in the world. Y no es por hablar más de mí, pero me gusta, yo hago las lámparas más poderosas. And I like to show off to my friends. Y me gusta enseñárselas a todos mis amigos, But I never show off in the daytime. pero nunca se las enseño en el día. I wait for the nighttime. Siempre me espero a la noche. I realize that you can't shut the lights off here because there's so many windows. Me doy cuenta que aquí no se puede apagar las luces porque hay muchas ventanas, So my light will not be very impressive. así que mi luz no va a ser muy impresionante. But if it was night, you would be very impressed. Pero si fuera de noche estarían todos impresionados. And I want you to know how fun it is to play with a flashlight that is so strong when it's really dark. Y quiero que sepan lo divertido que es jugar con una linterna así de poderosa en la noche. This is part of the adventure. Esta es parte de la aventura. We get to shine the light Jesus gives us Nosotros podemos brillar la luz que Dios nos dio in the places that are the darkest. en los lugares más oscuros. Jesus said, healthy people don't need a doctor, Jesús dijo, gente sana no necesita un doctor, only the sick people. solo los enfermos. Jesus came to mix with the sick people. Jesús vino a mezclarse entre los enfermos, The narcotraficantes, los narcotraficantes, las prostitutas, the homosexuals, the murderers, the killers. las prostitutas, los asesinos. And when we go to those places, Y cuando vamos a esos lugares, Jesus' light looks so much more impressive. la luz de Dios se ve todavía más impresionante. And it's such a joy to be able to shine his light. Y es todo un gozo poder enseñar esa luz. So I'm going to do a quick teaching from Romans chapter 10. Vamos a hacer una pequeña enseñanza de Romanos capítulo 10. And so we're only going to read verses 15 Vamos a leer solo el versículo 13 to 15. del 13 al 15, perdón. Y aquí dice en Romanos, por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su mensaje si nadie lo proclama? ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Sorry, I'll let you do the next part. It's okay. What we do in Afghanistan, Iraq, and Malaysia Lo que hacemos en Irak y en Malasia and Afghanistan y en Afganistán is most of the people we talk to have never heard about Jesus before. es que gran parte de las personas a las que le hablamos de Dios no han escuchado nada de Dios. And so it's the first time. Entonces es la primera vez. What we understand from this part in Romans, Lo que entendemos de este pedazo en Romanos es it's not possible to believe in Jesus. posible creer en Dios. Tal vez mejor cambiamos. Bueno, porque mi idioma no importa, ese es suyo. Because one of the things that we have on our heart Porque una de las cosas que tenemos en nuestro corazón is that everyone gets to hear the gospel. es que todos escuchan la palabra de Dios. Many people will go to hell forever. Muchas de las personas irán al infierno por siempre. Something I shared in the first service is there are 3 very difficult truths in the Bible.
Algo que enseñé en el primer servicio es que hay tres verdades muy difíciles. One, there really is a hell, a place of eternal torment. Uno es que hay un infierno, un lugar de tormento eterno. Second point is that faith in Jesus is the only way to be saved. El segundo es que por la fe de Cristo es la única esperanza que tenemos para librarnos de este lugar. And the third point is it's not possible to have faith in Jesus if we've never heard about Jesus. Y la tercera es no puedes tener fe en Cristo si no has oído hablar de Él. And so almost half of the entire world's population has never heard about Jesus one time. Casi más de la mitad de la población del mundo no ha escuchado hablar de Dios. Where I lived in Malaysia, the religion of Islam is forced upon everyone who's ethnically Malay. Cuando viví en Malasia, The Islam is forced el Islam es forzado hacia las personas. on everyone who is a Malay ethnicity. Es obligado en las personas que son malay. I probably shared Jesus with 15,000 people Tal vez le prediqué a casi 15,000 personas in the first 8 years. en los primeros 8 años. Of 15,000, only 6 had ever heard about Jesus before. Solo 6 de esos 15,000 habían escuchado hablar de Dios. We were with a group of 140 missionaries, Tenemos un grupo de 140 grupos de personas, perdón. and for 45 years, no one had ever seen a Malay come to Jesus. Y por 40 años no habíamos visto a nadie venir a hablar de Cristo a los malayos. And so there's two groups of people that go to hell forever. Entonces hay dos grupos de personas que van al infierno por siempre. In mission terms, we talk about lost people, En términos misioneros le decimos los perdidos más bien. the people that have churches, can hear about Jesus, but have rejected the message of Jesus. La gente que tiene iglesias pero han rechazado la enseñanza de Dios. But the other group are called the unreached people. Pero el otro grupo son los no alcanzados. These are people that there is no church in their language. Estas son personas que no hay iglesias a su traducción. Jesus commanded us to go and preach the gospel Jesús nos manda a predicar de su palabra to all the different ethnic groups. a los diferentes grupos étnicos. And so, podemos enseñar con Mateo 28, 19. Y en Mateo 28, 19 es un versículo muy común, popular, pero solamente quiero decir, la traducción en español y en inglés no están tan buena. Cristo no dice que vaya a todas las naciones para predicar el evangelio. La verdad, él dice, aquí en el azul es el griego. Vayan pues y hagan discípulos de Pantata Etne. En español, todas las naciones. La diferencia es que hay más o menos 200 naciones en el mundo hoy y 10,000 grupos étnicos diferentes. Entonces, muchos países tienen un grupo étnico donde hay iglesia, pero en el mismo país hay grupos étnicos que no hay una iglesia. Ellos nunca habían oído el evangelio. Y es muy cerca al corazón de Dios que ellos sí pueden oír. Sorry, I keep forgetting. Se me olvida, Él me puede ayudar, es mejor. You can help me. Sorry, it's very helpful too. There was a famous missionary named Oswald Smith. Hay un misionero muy famoso llamado Oswald Smith. And he used to say, no one has the right to hear the gospel twice Y él suele decir, nadie tiene el derecho a escuchar el evangelio 2 veces, while there remains people who have not heard it once. cuando todavía hay personas que no lo han escuchado ni una sola vez. The truth is, I don't think I agree with that. La verdad es que no creo en eso muy bien. But I do think it's not fair Pero lo que creo que no es justo, that many people get to hear the gospel 1,000 times de que hay personas que escuchan el evangelio 1000 veces
And some people have never heard even one time. Y muchas personas no lo han escuchado ni una sola vez. The reason that people haven't heard the gospel yet, La razón por la cual las personas no han escuchado el Evangelio de Dios, or sorry, better to say one of the reasons they haven't heard yet, o mejor dicho, una de las razones por las cuales no han escuchado el Evangelio, is it's in places that's really difficult. es porque es en lugares muy difíciles, Places that you will be killed for sharing the gospel. lugares en los que serías asesinado si predicas de la palabra. I've been to jail many times. He ido a la cárcel muchas veces. People I've led to Jesus have been killed. Personas a las que yo les he compartido la palabra de Dios han sido asesinados. As a pastor, Como un pastor, it's a guilty feeling that I share Jesus with someone and they're killed and their wife and their kids don't have a father or a husband. se siente una culpa compartirle a una persona de la palabra de Dios y que lo asesinen y dejarlos solos a sus hijos y a sus esposas. But we do it because we really believe there is a heaven and a hell. Pero lo hacemos porque verdaderamente sabemos que existe y creemos que existe un infierno y un cielo. And the truth is, this adventure of doing stuff with Jesus Y la aventura es que hacer cosas con Jesús is usually really fun. es usualmente bastante divertido. I love it when I get to walk around where soldiers are shooting at each other and I'm in between telling both sides about Jesus. Me encanta caminar entre ambos lados de la guerra y predicarles en medio de la guerra a los dos bandos. I know it might seem like I'm crazy, Tal vez vayan a pensar que estoy loco, but I believe it's a supernatural joy that comes from the Holy Spirit. pero yo siento que es un gozo supernatural que viene de Dios. The Holy Spirit loves it when we share His glory with people that don't know. El Espíritu Santo se goza cuando compartimos el Evangelio con personas que no lo han escuchado. And so even though the situation is dangerous, it's exciting. E incluso cuando puede ser peligroso, sigue siendo bastante gozoso y divertido. I've been full of joy when people are holding me and other people are punching, hitting, and kicking me. Me he gozado cuando personas me agarran y para golpearme entre varias personas. God is able to do miracles that don't make sense. Dios es capaz de hacer milagros que no tienen mucho sentido. He can make you miserable when you're at the nicest place. Te puede hacer miserable cuando estás en los mejores lugares And He can make you full of joy when you're in the most horrible place. y te puede hacer gozoso cuando estás en los peores lugares. So this adventure, it starts one small step after another small step. Así que esta pequeña aventura empieza de un pasito por pasito. I wanted to share a story I told Oliver at the break time. Quería enseñarles una historia que me había contado a mí en el break que teníamos, el intermedio. So I was in a place called Kurdistan, Yo estaba en un lugar llamado Kurdistán and there's so much fighting, so much war. y hay demasiadas peleas, demasiada guerra. Everybody's fighting with everybody. Todo el mundo pelea contra todos. And when I go there like a tourist, Y cuando voy ahí parezco turista. I'm very rare. Soy muy raro. There's very few Americans, gringos, Mexicans, Africans, Hay muy pocos gringos, mexicanos, africanos allá. because people don't like to travel where people are shooting each other. Porque a personas no les gusta viajar a lugares donde se están matando, disparando uno al otro. But the fun thing is, they're so excited to see you. Why would you come to our country? Pero se gozan en ver de ti porque preguntan, ¿por qué viniste a este lugar? And the culture is very hospitable. Y la cultura es bastante hospitalaria, muy amigable. I see Mexicans are more hospitable than gringos. Veo que los mexicanos son más hospitalarios que los gringos. Don't be mad at me, but the Kurdish are more hospitable than the Mexicans. No se enojen, pero los Kurdish son más amigables que los mexicanos. They always want to give you food. Siempre te quieren dar comida. They want to bring you to their house. Quieren traerte a su casa. If they are planning to shoot and kill you, Si ellos planean dispararte y matarte, but you tell them you're hungry, pero le dices que tienes hambre, they will give you food first. te van a dar comida primero. I've been in many war zones around the world. He estado en muchas zonas de guerra. There are some people groups that like to torture their people. Hay muchos grupos que les gusta torturar. The Kurdish, they do kill a lot of people. Los Kurdish les gusta matar a muchas personas. I know this sounds funny, but they're so nice about it. Suena chistoso, pero son muy lindos para eso. They ask, "Are you hungry first?" Te preguntan, ¿tienes hambre? And then they give you food, Después te dan comida and then they say, "I'm sorry, but I y have to do luego, this." y luego te matan, perdón. I know it sounds strange, but it is a lot better way to go than if the Turkish people kill you. Tal vez suena raro, pero es un poquito mejor irte así que como los Kurdish. And so one of the things they do, they always invite you to have tea at their house. Algo que siempre hacen es siempre te invitan té en su casa.
you don't have to drink the whole cup, No tienes que tomar toda la taza, but they really want you to have a little tea with them. pero siempre quieren que tengas al menos un poquito con ellos. And so the Holy Spirit was convicting me Pero el Espíritu Santo me estaba invitando, because I didn't want to drink tea with them. porque yo no quería tomar té con ellos. And I became very good at saying no. Y me volví muy bueno para decir que no. And the Holy Spirit told me, for 24 hours, you cannot say no. Y el Espíritu Santo me dijo, por 24 horas no puedes decir que no. Whatever they invite you to do, Cualquier cosa que te inviten, you have to do. tienes que hacerla. So I stopped counting after 72 cups of tea. Así que dejé de contar después de 72 copas de té. Oliver tells me he works in a store. Yo le decía que yo trabajo en una tienda. I told him I worked at a store there. Él dijo que él también trabajaba en una tienda allá. It was because I went to a store to buy something. Era porque fue a una tienda a comprar algo. The owner wanted me to drink tea with him. El dueño quería tomar té con él. And then I made fun of him because he was very slow with math. Y luego él se burló del dueño porque era muy lento para las matemáticas. Somebody bought galletas por 25 pesos y agua por 15 y él como 30 segundos para saber cuánto es 15 y 25. So I laughed at him. Me too. I'm sorry. No, está bien. Yo también. Oh, so I laughed at him because Ah, he así was que slow. se rió de él. And so he said, well, why don't you come and work for me? Y le dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? And I said, of course I'm not going. Y le dijo, claro que no, voy a ir. Oh, wait, I can't say no. Oh, espera, no puedo decir que no. So I got a job and I worked at his store. Así que tuve un trabajo y trabajé en su tienda. There weren't many people that came to his store, No había muchas personas que fueron a la tienda. but when I said yes, he was making calls on the phone. Pero cuando le dije que sí, él está haciendo llamadas en su teléfono. And after maybe 30 minutes, there were probably 50 people lined up outside, and the little store was so full. Después de 30 minutos había muchísima gente afuera y la tienda estaba llenísima. And simple job, working at a store, right? Un trabajo simple, trabajar en una tienda. But I started praying for sick people that came to the store. Pero empecé a orar por la gente enferma que llegaba a la tienda. They told other people. Y ellos le decían a otras personas. And then most of the people that came were sick people. Y luego casi todas las personas que venían eran enfermos. I would ask Jesus, when I gave them their money back, I would ask Jesus, what do you want me to say? Yo le preguntaba a Dios que qué le decías a ellos cuando les daba ya el dinero. Sometimes he gave me a supernatural word. A veces me daba unas palabras supernaturales. Sometimes he told me to share a particular Bible story. A veces me decía que les compartiera una historia de la Biblia en particular. And the crowd kept getting bigger and bigger. Pero la muchedumbre se iba haciendo más grande y más grande y más grande. And then the Sharia, or the religious police, came. Pero luego los Sharia, los policías espirituales, Religiosa. los policías religiosos venían. And so they didn't talk to me. They talked to the owner. Ellos no hablaban conmigo, hablaban con el dueño And they were very mad at him. y estaban muy enojados con él. But Kurdistan is different than Malaysia. It's not against the law. Pero en Kyrgyzstan es muy diferente a Malaysia, no es contra la ley. The people might kill you of their own volition. La gente, The family might kill somebody, but the government doesn't kill them. la familia puede matar a otras personas, pero el gobierno no le importa. And so the store owner had to make a decision. Tenía que tomar una decisión. Do I stop my new employee? Dejo el trabajo en la tienda. And I think for two reasons he said, I think for three reasons. He told the religious police, no, he's welcome here. I don't care what you say. Por 3 razones les dijo a los guardias que no, él trabaja aquí. One, he was making a lot of money. Uno, él hacía mucho dinero. It was like Peter with the boat so full of fish, it was starting to sink. Era como Pedro con los libros. But also, he liked the stories. Y 2, le gustaban las historias que contaba. God was touching his heart. Dios tocaba su corazón. And the third reason, I Y la think tercera razón. he liked all the people there. Les gustaba a todas las personas ahí. I'm sharing this is one of the small steps. Esto es uno de los pasos más chiquitos. Well, no es muy chiquito, pero solamente es alguien que todos puede dar, hacer. Whatever your job or whatever you do,
que sea lo que sea lo que hagas, Like we sing in the song, como lo que cantamos en las canciones, every single breath of mine I give to you. cada lento respiro que te doy a ti. And so in your job, you can say, Jesus, tell me what to say to somebody. Dices, Dios, dime qué le tengo que decir a las personas. And the more you say yes to Jesus, Y mientras más le dices más a Jesús que sí, he gives you harder jobs. Él te da trabajos más difíciles. That's the bad news. Esa es una noticia mala. But the good news is Pero lo bueno es, all the jobs are fun. todos los trabajos son divertidos. And so we have so many fun stories where I was helping at a school for Afghan kids. Tengo unas historias muy divertidas de ayudando en escuelas de niños en Afganistán. The Afghanistan people and the Taliban are very strict Muslims. La gente en Afganistán y los talibán son gente muy estricta. The Bible tells us whatever you do with your full heart and do it like you're doing it for God, not for humans. La Biblia nos dice que lo que hagamos, hagámoslo para Dios, con todo nuestro corazón. And so if you're teaching, Así que si estás enseñando, or if you're a nurse, o si eres un enfermero, you do it with all your heart. hazlo con todo tu corazón. And so I was just teaching the Afghan kids, but with all my heart. Así que yo estaba enseñando a los niños afganos con todo mi corazón. So the really radical Muslim leaders, they liked me. Así que los líderes muy radicales de los musulmanes me querían mucho. And so sometimes they wanted to kill me Así que algunas veces querían matarme because I was telling the students and the teachers about Jesus. porque le hablaba a los estudiantes y a las maestras de Jesús, sobre Jesús. But they were like, he's such a good teacher. Pero me decían, tú eres un muy buen maestro. We can't kill him. No te podemos matar. And then finally they asked me, Rick, we like you so much. Can you bring some jóvenes from other countries to come and help us? Y finalmente me dijo, te queremos mucho, Ricardo. ¿Puedes traer a más gente acá, a ayudarnos acá en Afganistán? And I said, yes, but if I bring other jóvenes to help, they will be like me. Sí, pero les dije, si traigo más jóvenes, ellos van a ser como yo. They're going to be Christians that love your kids, but we're going to try to convert you. Van a ser personas que van a amar a tus niños, pero van a tratar de convertirlos. And they said, nope, we can't do that. Y me dijeron, no podemos hacer eso. But I still worked with all my heart for 3 more weeks. Pero igualmente trabajé con todo mi corazón por 3 semanas. And after 3 weeks, they said, sheesh, we don't care. Y Bring después, Christians. después de 3 semanas dijeron, sí, no nos importa, queremos cristianos. And so they saw some of the Muslim kids that became Christians, they saw their lives change. Ellos vieron a los niños musulmanes cómo sus vidas cambiaban. And so even though it was so bad for Muslims, Aunque a pesar de que era muy malo para los musulmanes, they were willing to let me invite other youth to come help. ellos estaban dispuestos a dejarme invitar a más jóvenes a ayudar. Shortly after that, we were able to speak at almost every high school and every university in the country. Después de esto siempre podíamos ir a otros lugares a predicar sobre la palabra de Dios a los estudiantes. There were so many people I could tell they only came because they wanted to kill us. There were so many people that came, and I knew the only reason they came was to kill us. Había muchas personas que venían y yo decía que la única razón por la que estaban ahí era para matarnos. But they were also curious, and so they would wait. Pero eran muy curiosos y siempre se esperaban. And I'd see them say, okay, we're going to kill him, but we're going to wait to see how the story ends. Ok, lo vamos a matar, pero vamos a esperar a cómo termina la historia. I'm going to give you one example of a fun story they like. Te voy a dar un ejemplo de una historia muy chistosa que les gustaba. The Muslims' holy book is called the Quran, El libro sagrado para los musulmanes es el Corán and they take many stories out of the Bible. y sacan muchas historias de la Biblia. So they have the story of Noah and the ark and all the animals. Tienen la historia de Noé con el arca y todos los animales. And the way Muhammad tells the story, Y la forma en la que Muhammad dice la historia, the beginning is similar to the Bible account. el inicio es bastante similar. It has a little bit of extra things that probably aren't true. Tiene un pequeño de detalles extras que probablemente no sean ciertos. For example, that Noah could speak to animals and talk to animals. Por ejemplo, que Noé podía hablar y hablar con los animales, But then the story just stops. pero después la historia se termina. And in the Quran, Muhammad says, I don't remember how this story finishes. Pero en el Corán, Muhammad dice que no se acuerda cómo terminaba la historia. Go ask the Jews or the Christians how the story ends. Pregúntale a los judíos y a los cristianos cómo termina.
And even though countries like Malaysia, they're not allowed to talk to us, Y aunque lugares musulmanes no tienen el permiso para hablar con ellos, they want to know what happens with the flood and the boat and the animals. siempre quieren saber qué pasa después, qué pasa con el arca. And so it's one of my favorite ways to share Jesus with them. Así que es una de mis formas que más me gustan para predicar sobre la palabra de Dios. I'm going to tell you what I say so that you guys have an example that you can share with your friends. Voy a decirte qué digo yo para que usted los comparta con sus amigos. The Bible teaches there are two ways to go to heaven. La Biblia dice que hay dos formas de ir al cielo. En Romanos 2:7 dice que Dios va a dar vida eterna a todas las personas que están perfectas y que buscan la gloria, inmortalidad y honra que Él da. Pero también dice en Romanos 3:10 que no hay nadie así. So the first way to go to heaven is to be perfect. La forma para irte al cielo es ser perfecto. Only we know the second way, which is to have faith in Jesus. Pero sabemos la segunda, que es tener fe en Cristo. In the story of Noah, God was going to judge the entire world En la historia de Noé, Dios iba a juzgar a todo el mundo and kill everybody with a flood. y matar a todas las personas con la inundación. It's a little more complicated, Es un poquito más complicado, but more or less the water covered the entire planet for a year. pero el agua cubrió a la tierra por más de un año. Though some mountaintops came out after 150 days. Después salieron muchas montañas. So, if you wanted to be saved from the judgment of God, Si quieres ser salvado del juicio de Dios, there were two ways to be saved. hay dos formas de ser salvados. If you could swim for 1 year without resting, Si puedes nadar por un año sin descanso, without eating or drinking, sin comer ni beber, you can't drink when you're in a flood. The water's dirty. no puedes tomar el agua porque está sucia. That's just practical advice. Remember, don't drink flood water. Es un consejo que deberían You'll seguir. get dysentery and it makes it worse. Les va a hacer daño tomar esa agua. I'm a competitive guy. I like to go to the gym and see who's stronger, me or my friends. Soy un hombre competitivo, me gusta ir al gimnasio y ver quién es más fuerte, yo o mis amigos. When we go to different countries around the world, I find that men like to brag about different sports. Cuando voy alrededor del mundo, vemos que a los hombres les gusta decir que son mejores en ciertos deportes. Some like to know who is the fastest person in the world for 100 meters. Algunos preguntan, ¿quién es el más rápido para 100 metros? Others, who can bench press the most? Algunos, ¿quién puede hacer más lagartijas? Who can squat the most weight? ¿Quién puede hacer más sentadillas de más peso? Imagine if you lived in the time of Noah Imagínate si vivieras en el tiempo de Noé and everybody bragged about who could bench press the most. y vieras que todos te dicen que quién puede hacer más sentadillas. And then everyone knew, let's pretend everyone knew that a flood was going to come and cover the earth. Y todos sabían que venía la inundación y cubría toda la tierra. And so all of a sudden we change and we start bragging about who can swim the longest. Y ahora todos cambian y todos están hablando de quién puede nadar más que otro. And so now the new most important event is who can swim the longest. Y ahora el evento más importante es quién puede nadar más. So let's see. Les voy a preguntar una pregunta. Levanta la mano. Si estuvieran en un barco que va de aquí a México, ¿a dónde? A Inglaterra. En medio del mar, este barco, it sinks. I forgot sink. Se hunde. Se hunde. A ver, Efraín, ¿cuánto tiempo crees que pudieras aguantar? 20 minutos, muy bien. Chuy, ¿cuánto tiempo pudieras aguantar? 5 minutos? Horas, ok, muy bien. Y, a ver, no sé cómo te llamas, pero ¿cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Quién aquí no puede nadar? Hay muchos. Entonces, en un instante, se muere. Se hunden, se hunden. ¿Y quién aquí está muy bueno para nadar? ¿Le gusta nadar mucho? Allá en la consola. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que pudieras vivir? 5 horas. 5 horas. Muy bien. Bueno, imagínense que todos los hombres están jactándose. Yo soy más fuerte que a ti. Y algunos humildes. No sé cómo nadar. Pero entienden, van a cubrir la tierra 1 año. Yo hago las maratones de nadar. Yo tal vez pienso
20 horas. Pero después he preguntado a los expertos y gente dice que a lo mejor la persona más fuerte de todo el mundo pudiera aguantar 36 horas. Pero hay un problema. El agua cubre el mundo por un año. Entonces, tal vez es mejor no saber cómo nadar. Es más rápido. Pero imagínense si los hombres, si Oliver, I'm going to pretend that you're Noah. Va a pretender que yo soy Noé. Wait, we're going to switch. Let's pretend I'm Noah. Él es Noé. And then I want you to ask me, Y yo le voy a preguntar, how long do you think I can swim? ¿cuánto tiempo puedes nadar? No sé, no está importante. No, no es muy importante. Y tal vez Oliver va a decir, no es importante. Ahora no importa correr, no importa esas cosas. Dios va a cubrir el dinero. Bueno, yo voy a estar en el barco. La verdad, no tenemos alberca en el barco. Si no sé cómo nadar, no es importante. Yo estoy confiando en la barca. Entonces los musulmanes encanta escuchar esa historia. Oh, wait. The Muslims love this story A los musulmanes les gusta mucho esta historia, because Muhammad forgot to finish. porque a Muhammad se le olvidó terminarla. Actually, he confessed openly, I don't remember. Después dijo que no se acordaba. So I tell them the whole Bible story. Y después les digo toda la historia completa. But I also show them how this is a way that shows the difference between trusting, being a good person, Después les digo la diferencia entre confiar que eres una buena persona and recognizing you are bad, y reconocer que eres malo, but you trust in Jesus. pero crees en Dios. And you believe the boat is a strong boat. Y tú creíste y confías que el bote es bueno y salvo. And I was sharing that so you guys can share the story too with your friends. Y les comento esto para que cuenten esta historia con sus amigos. Something I shared in the first service, I will share one more time. Algo que dije en el primer servicio y que lo voy a volver a repetir. I see two ingredients to be an effective evangelist. Yo veo dos ingredientes para ser un evangelista efectivo. One thing I really hope Una de las cosas que yo espero when I'm sharing with you guys, que yo esté exponiendo con ustedes, that you guys want to be good evangelists. que ustedes quieran ser buenos evangelistas, That you want to see your coworkers, your family, your friends come to Jesus. que quieran ver a sus amigos, sus familiares ir hacia Dios. So I'm just going to pretend that you all want that. Así que voy a pretender que todos quieren eso. And I'm going to share two ingredients that makes you effective. Así que voy a compartir con ustedes dos ingredientes para ser un buen evangelista. The first one is you have to have good theology. El primero es que debes tener una buena teología. You have to believe what the Bible says about heaven and hell. Debes creer lo que la Biblia dice sobre el cielo y el infierno. You have to believe what the Bible says that Jesus is the only way of salvation. Debes saber que Jesús es la única forma de salvación. And there are many, many Christians who do believe this. Y que hay muchos cristianos que creen esto. And the second part is you have to love lost people. Y la segunda es que debes amar a las personas perdidas. You have to have friends that are really bad, Debes tener amigos que son muy malos, that you care about and that you love. que los amas y los quieres y aprecias. And there are many Christians like that. Y hay muchos cristianos así. But there's not many Christians that do both. Pero no hay muchos cristianos que hacen las dos cosas. Because if you really believe people will go to hell that reject Jesus, Porque si verdaderamente crees que hay gente que no cree en Dios y va al infierno, and you really love people that have rejected Jesus, y realmente amas a personas que han rechazado el Evangelio, then your heart will be sad. entonces tu corazón estará triste. But in that tension of believing both things, Pero en esa tensión yo confío en las dos cosas. we get to walk with Jesus more intimately. Podemos caminar con Dios más íntimamente. He cares about every lost person, Él ama a cada una de las personas que están perdidas, but he's not changing the rules. pero Él no va a cambiar las reglas. And in that place of being uncomfortable, we get to see people come to Jesus. Y en ese lugar que es incómodo, vemos cómo ellos se rinden ante Dios. So if you're in the group that has, let's say, bad theology, you stopped believing that there really is hell and God will punish sinners. Si tú estás en la parte que
that has bad theology. Que si tú estás en la parte que tiene una teología mala, You don't believe anymore that God would send people to hell. ya no crees que Dios va a mandar gente al infierno. Repent. Arrepiéntete. Or if you're in the other side O si estás en el otro lado and you stop making friends with worldly people, y dejas de tener amigos que son del mundo, remember Jesus was called a friend of sinners. acuérdate que Dios fue llamado amigo del mundo, amigo de los del mundo. He hung out with prostitutes, with people the world hated. Se juntaba con prostitutas, con gente del mundo que la gente odiaba. Hang out with them enough Se juntaba mucho con ellos, that you really love them, que realmente los amaba. but don't change your theology. Pero no cambió su teología. And as you love them more, Y mientras más los amas, but you realize Te das- that they are going to hell, te das cuenta que ellos van al infierno. it makes a tension. Crea una tensión. But out of that tension, many come to Jesus. Pero por esa tensión muchos vienen hacia Dios. Chewy asked me in the break time. Chuy me dijo en el intermedio, He asked me if I was afraid to go to places where they're fighting and there's wars. me dijo que si tenía miedo de ir a lugares donde había guerra. And I said, normally no. I get excited. I don't know why. Me dice, normalmente no, me da gusto ir a esos lugares, se me hace divertido. But I said, there are other things that make me afraid. Pero hay otras cosas que sí me dan miedo. But I couldn't think of anything. Pero no puedo pensar en ninguna. I remembered Pero me acordé, ya se acordó. the Muslims are really cruel to homosexuals, transvestites, those kind of people. Los musulmanes son muy duros con los homosexuales, los transvestis. Normally they kill them. Normalmente los matan. But in Malaysia, there's one part of the capital city where they let them be. Pero en Malasia hay una parte en la capital que los dejan ser. And this part is also the most popular tourist part. Pero esta parte es una de las zonas turísticas más grandes y más populares. And because it's a tourist part, it's the most likely people will speak English or Arabic, bigger languages. Y como es un lugar popular, es el lugar donde más gente puede hablar inglés o otros tipos de idiomas. So I often bring short-term mission teams to that area. Así que siempre voy en grupo a esos tipos de lugares. And so, if I'm honest, sometimes I'm afraid Así, si puedo ser honesto, a veces tengo miedo to share Jesus with people that are transvestites or homosexuals. Tengo miedo de hablarles de Dios a la gente que son travestis o viven en ese tipo de mundo. I don't know why. Maybe I'm afraid that they're going to like me. No sé por qué, pero me da miedo que les vaya a gustar yo. But Jesus always asks us to confront our fear. Pero Jesús siempre nos pide que confrontemos nuestros miedos. And he longs to show his love through us. Y Él ansia que enseñemos del amor a través de Él. And so I remember a time recently there, Jesus asked me to share with a transvestite. Así que recuerdo una vez que Dios me pidió darle una historia a un travesti que vi. It was a man. Era un hombre, He had breasts that were about this big. tenía pechos muy, muy grandes. And he was very tall, but his lipstick was very red. Era un hombre muy alto y tenía un labial muy, muy rojo. And God told me to go give him a hug. Y Dios me dijo que fuera y lo abrazara. Chewy, that's the answer. That's when I'm afraid. Chuy, esa es la respuesta, eso me da miedo. But I did. Pero lo hice. And one thing, and this happens hundreds of times, Y esto pasa muchas, muchas veces, cientos de veces, in various scenarios. en diferentes escenarios. I started talking with this man afraid, Empecé a hablar con esta persona, but then I was less afraid. pero después me empezó a dar menos miedo. And then a real miracle happened. Y después un verdadero milagro sucedió. I felt God's love for him. Sentí el amor de Dios hacia él. So we talked for many hours on the street, thousands watching us. Así que hablamos por horas y por horas en la calle y muchas personas nos veían. He gave his life to Jesus. Él entregó su vida a Jesús. He was technically he was a Muslim, Técnicamente él era un musulmán, but remember that Muslims kill anybody that's homosexual. pero acuérdense que los musulmanes matan a todos que son homosexuales. I thought it was interesting that normally the police put me in jail when I talk to Muslims. Se me hizo gracioso que a mí me mandan a la cárcel cuando yo les predico a los musulmanes. But it was interesting they didn't care that I talked to that man. Pero es interesante que no les importó que yo le hablara a ese hombre. So at the end, he was hugging me and crying. Así que al final me abrazó y llorando estaba. Many of his friends were watching. Muchos de sus amigos estaban observándonos. And
an interesting thing, there's actually a Chinese church very close to that area that's very large with many pastors. Hay una iglesia de chinos muy cercana a esa área. And I've spoken in their church several times. Y yo he hablado en su iglesia muchas veces. They used to respect me. Ellos solían respetarme. But I remember the first time they were all coming out of the building, the Pero pastors. recuerdo la primera vez que salían del edificio los pastores. And so many of these transvestite prostitutes were also there at the bottom. Y muchos de los travestis estaban allá afuera abajo. And when they saw me, they all got excited and were yelling, "Hey, Pastor Ricky! Y cuando me vieron todos gritaban, Pastor Ricky, Ricky, Ricky!" Ricky, Ricky, gritaban todos. And so the pastors all looked at me Entonces todos los pastores volteaban a verme with a strange look. con una cara de asombro muy raro. ¿Por qué todo el mundo te conoce? Y yo tenía vergüenza. I was ashamed, to be honest. But God told me, stand with them bravely. Yo tenía mucha vergüenza de que me conocieran, pero Dios me dijo, quédate aquí firme. And it was difficult in the beginning. Y era muy difícil al principio. But I mean, in like 30 seconds, I was like, okay, I'm going to stand with them. Para mí era por 30 segundos estar ahí, ok, me quedaré aquí parado con ellos. And so I introduced them to the pastors. Así que se los introduje a los pastores. Okay, this is this person. Así está esta persona. He is a brand new Christian. Él es una persona cristiana nueva. Don't be confused by the large breasts. No te confundas por los pechos grandes. He is a new Christian. This is his friend. Estos son sus amigos. They're not Christians yet, but they're close. Ellos no son cristianos, pero están muy cerca. And it was almost fun to just pretend that Yeah. nothing was wrong. Y era muy divertido pretender que nada estaba mal ahí. It's a fun adventure with Jesus. Era una aventura muy divertida con Jesús. So I'm going to finish with a story of one of the times I went to jail in Malaysia. Así que voy a terminar mi historia con una vez que fui a la cárcel allá en Malasia. So I'm going to skip the first part, but I had been sharing with a bunch of jóvenes, about 40 people between 18 and 25. Voy a saltarme la primera parte, pero compartido con la palabra de Dios con jóvenes. Más o menos 40. And so somebody got upset and called the mosque leader, who called the police. Alguien se quedó muy sentido y llamó a los líderes de la Masjid. de la mezquita. And so they took me and another friend to jail. Así que me tomaron a mí y a otro amigo a la cárcel. It was a large prison. Era una prisión muy grande. In our building, it was actually a little smaller than this. Y nuestra celda era un poquito más pequeño que esto. And there were actually 16 cells inside. Y había 16 celdas adentro. And in my cell, there were 12 other prisoners. Y en mi celda había otros 12 prisioneros. And so if I'm honest, there's a little bit of fear, Y si voy a ser honesto, sí tenía un poquito de miedo. but there's more excitement than fear. Pero hay más gozo que miedo. If you want to have excitement, Si quieres tener ese gozo, it almost always comes mixed with at least a little bit of fear, siempre viene de un poquito de miedo. but it's worth it. Pero vale la pena. And so I'm in this jail in a country where almost no one has heard about Jesus. Así que estoy en esta cárcel en otro país que nunca nadie había escuchado de Jesús. And I'm in jail because I talk about Jesus. Y estoy en la cárcel porque hablaba de Jesús. How many here have been to jail before? ¿Quién de aquí ha ido a la cárcel? ¿En serio? Tan pocos. Well, when you're in jail and you're the new person, everyone wants to know why you came. Cuando estás en la cárcel y eres nuevo, todos quieren saber por qué estás ahí. And I'm like, I'm so glad you asked. Dice, estoy muy feliz que preguntaste. It's for telling a story. Es por decir una historia. And they're like, you're in jail for telling a story? Y se quedan, ¿estás en la cárcel por contar una historia? I killed people. Yo maté personas. What is the story? ¿Cuál fue la historia? I'm so glad you asked. Y le dije, qué bueno que preguntas. And so for 2 weeks, hours and hours every day, I taught them Bible stories. Así que por semanas yo estaba horas predicándoles de la palabra de Dios, contando historias. There were 12 people in my cell, Había 12 personas en mi celda. but there were 16 cells, and the other cells would make their friends be quiet. Había 16 celdas y otras celdas hacían que sus amigos se callaran. And so I had to yell, and I'd yell to all 16 cells. Así que yo tenía que gritar y para que las 16 celdas me escucharan. And there would usually be 5 or 10 prison guards, Y siempre había como 5 o 6 guardias afuera. and they would be hanging on outside and listening. Ellos se quedaban afuera de la celda escuchando lo que yo decía.
The jails are not very nice there. No son muy amables allá. The weather is incredibly hot, El ambiente, el clima es bastante caliente. and of course there's no fan, no air conditioning. Claramente no hay ventiladores, aire acondicionado, There's no beds, there's no furniture. no hay cama, no hay sillas, no hay muebles. Of course you can't have your phone, there's no TV, there's nothing. Claro, no hay tele, no hay celulares. Powerful lights are on 24 hours a day. Las luces siempre están prendidas las 24 horas. And I know that from my cell, the guards had a room where they could watch football matches. Sabía que desde mi celda había un cuarto al lado donde los guardias podían ver los partidos de fútbol. Because the prisoners were so jealous of the guards. Porque los prisioneros tenían mucho celo de los guardias. They wanted to know what was happening in the football games. Querían saber qué estaba pasando en el partido de fútbol. They'd push their faces against the bars. Así que pegaban sus caras entre los barrotes. But when I told Bible stories, it reversed. Pero cuando constaba historias de la Biblia, se regresó, fue al revés. The guards came to the cell and tried to push their faces inside the cell. Los guardias eran los que ponían sus caras contra los barrotes queriendo escuchar más. And of course, the conditions are horrible, Y claro, las condiciones son terribles, but it doesn't matter. pero es que eso no importa. God filled me with supernatural joy. Dios me llenó con un gozo supernatural. So there was one person that didn't like me to tell my stories Había una persona que no le gustaba que yo contara mi historia. in all of the 16 cells. En todas las 16 celdas había una persona. His name was Aslan, Su nombre era Aslan and he liked to talk and brag about who was the most dangerous prisoner in that particular prison. A él le gustaba hablar y presumir sobre quién era el prisionero más peligroso. He, of course, believed he was the most dangerous person. Claro que él creía que él era el más peligroso, He had killed the most people, que él había matado a más personas, but he loved to talk about it and look at all the different angles pero le encantaba hablar de sus historias y ver los diferentes ángulos and try to make everybody believe his point of view that at the end, y ver que desde el punto de vista que al final, that I'm the most dangerous, I'm the baddest prisoner. que él es el prisionero más malo. So he got to talk about 10% of the time, Así que él hablaba el 10% de las veces and I got to share Jesus about 90% of the time. y yo podía hablar de Dios el 90% de las veces. We sang lots of worship songs, and I even taught the Muslim prisoners worship songs. Cantábamos muchas canciones de alabanza, I sang songs from Chewy and Maite. cantábamos canciones de Chuy García y de Maite. At first, I was singing songs in Malay language, Al principio cantamos canciones en el idioma de Malay and they'd open the cell and they'd beat me. y abrían la celda y me empezaban a golpear. The songs that had words about Jesus being the Son of God, Las canciones tenían palabras como que Jesús es el Hijo de Dios. that's the thing that angers Muslims the Eso es lo most. que más los hace enojar. They wanted to kill me, the guards, Querían matarme los guardias, but I just think they were afraid to kill an American citizen. pero creo que solamente tenían miedo de matar a un americano. So I switched to English Así que lo cambié al inglés and sang songs in English. y cantaba canciones en inglés. But many of them, or actually maybe 25%, understood English, and so they beat me up still. Pero creo que solo el 25% seguía entendiendo español y de todos modos me golpeaban. So then I switched to Spanish language, Así que lo cambié a español. and nobody understood Spanish. Nadie me entendía. And they're like, "What language is that, Ricky?" Todos preguntaban, Ricky, ¿qué idioma es ese? And I said, "It's Spanish." And they're like, "Where do they speak Spanish?" Y le dije, es español. Y me preguntaban, ¿dónde hablan español? I'm like, "Many places, Y le such as Mexico." Y le dije, muchos lugares como México. And they're like, "Mexico? Where is that? Y decían, México, ¿dónde es eso? Is that the country that won the Olympics for football? Ese es el país que ganó los Olímpicos de fútbol. They eat tacos? ¿Es el lugar de los tacos? See? Sí, es ese. Okay, that's fine. You can sing Mexican songs." Ah, está bien, puedes seguir cantando en español. So I actually taught them the song, "Vamos a ti para descansar." De hecho, yo les enseñé esa canción. And they, Ave Padre, te amo, Señor. También les enseñé esa canción de Y dos Maite. más. Y otras más. The difficult part of prison was interrogations. La parte más difícil de la cárcel son las interrogaciones. The Muslims dedicated more hours to my interrogation. The Muslims gave more hours to interrogate me Los musulmanes gastaban más horas interrogándolo than they gave to terrorist attacks that killed dozens of people. del tiempo que le daban a los terroristas o a los ataques terroristas que había.
The friend with me asked them why they did that. El amigo conmigo les preguntó, ¿por qué hacen eso? And they said they were more afraid of people telling Bible stories than Dice- building bombs. Dicen que tenían más miedo de gente hablando de Dios que la gente que hacía bombas. So if you are like a police officer, are there any police in here? ¿Algún policía por aquí? You probably know that if someone steals, in Mexico, if someone steals a candy bar, Si sabes que en México, si alguien roba una barra de chocolate, the police know they're not going to spend 20 hours doing an interrogation. los policías no van a tomar 20 horas para hacer una interrogación contigo. It's not worth it. No vale la pena. But they spent hundreds of hours interrogating me. Pero gastaron cientos de horas interrogándome a mí. And that part was actually difficult for me Y esa parte fue muy difícil para mí, because I'd only sleep 2 hours a day. porque solo dormía 2 horas al día. Different teams asked me questions 20 hours a day. Diferentes equipos me preguntaban por 20 horas. And some hit me, some threatened me, Algunos me amenazaban, me decían muchas cosas. some tried to trick me. Algunos querían engañarme. They do the silly things you see on TV where one person is mad and hits you and the other person is really nice and Hacían la- tries to be your friend. Hacían la cosa en la televisión de que uno es el policía bueno y uno es el malo. And there were 3 things I did not want to do. Y había 3 cosas que yo no quería hacer. I didn't want to tell them about Malay Christians. No quería decirle de los cristianos malayos. They killed my Malay friends. Matarían a mis amigos malayos. One of the people in our church, Muchos amigos de mi iglesia, for one of them, they put the jumper cables, what you charge your battery with, a uno de ellos le ponían los cables para los carros para pasar energía and they put them on their testicles. y lo ponían en sus testículos. Others they beat, others they kill. A otros los golpeaban, otros los mataban. I wasn't going to tell them any of those things. Yo no les iba a decir nada de eso, But I was also trying to not lie. I was avoiding telling them a lie. pero también quería evitar mentirles. And I was also avoiding what I call a standoff. También estaba queriendo evitar Standoff. retractarme. To have a clear, I know what you're asking and I refuse to answer. No quería darles, sé que me estás preguntando la respuesta, pero no te voy a responder. Instead, I would answer a different question or act confused. Así que actuaba como confundido o respondía a otra pregunta. And so, in one of these times, or actually, I have to say first that after a week, they moved me out of the cell and they put me all by myself Así que debo decir que después de una semana me sacaron de la celda y me movieron a mí. because they were afraid that I would talk to even the prisoners. They didn't want me to tell Jesus stories. Me pusieron solo para no hablarle a las demás personas, mis compañeros de celda, sobre Jesús. But sometimes when I went upstairs for interrogations, Pero cuando subía a la sala de interrogatorios, sometimes they forgot and they put people in my cell. a veces se les olvidaba y ponían personas en mi celda. But even when I was alone, I would still yell to the other prisoners. Pero incluso cuando yo estaba solo, siempre les gritaba de todos modos. We'd sing songs, Cantábamos alabanzas, canciones, and the guards would stand out outside the bars. y los guardias se quedaban afuera. There was one time in the interrogation that I was the most nervous. Había una parte del interrogatorio que era la parte que yo estaba más nervioso. These police were a lot smarter. They wore very expensive suits. Estos policías eran más inteligentes, tenían trajes más sofisticados. And they never got angry. Y ellos nunca se enojaban. And I assumed this was some smart interrogation technique. Y yo asumía que era un tipo de truco, un tipo de interrogatorio muy inteligente. They would ask me questions I was willing to answer. Ellos me hacían preguntas para que yo pudiera responderlas. What is your name? How old are you? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? How long have you lived in Malaysia? ¿Cuántos años has vivido en Malasia? How many kids do you have? ¿Cuántos hijos tienes? And then they would ask, Y después me preguntaban, how many Malay Christians are there? ¿cuántos cristianos malay hay? And then I wouldn't answer that question. Y claramente yo no respondía eso. And they didn't get angry. They started at the first question again. Ellos no se enojaban, simplemente regresaban a la primera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cuántos años tienes aquí? And they did that for maybe 4 hours, Y hacían eso, repetirlo por casi 4 horas. never getting angry, never losing their temper. Nunca se enojaban, siempre seguían igual. And because I hadn't slept very much, Y como yo no había dormido muy bien, I was afraid that I would accidentally answer their question. tenía miedo que accidentalmente respondiera la pregunta.
And so God told me, Rick, what I want you to do, Entonces me dijo Dios, Rick, ¿sabes qué quiero que hagas? I want you to pray for each one of these people while they're asking you questions. Quiero que ores y hables con estas personas mientras están preguntando. And I want you to tell them about me. Y quiero que les hables de mí. Because they haven't heard either. Porque ellos tampoco han escuchado nada de mí. And so they would ask, what is your name? Y me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? And I would answer, there are two ways to go to heaven. Y yo les decía, hay dos formas de ir al cielo. And then they would ask me, where are you from? Y me preguntaban, ¿y de dónde eres? And I would answer, the first way to go to heaven is to be a perfect human. Y yo les decía, la primera forma de ir al cielo es ir, es un humano perfecto. And they would ask me, how many years have you lived in Malaysia? Y me preguntaban, ¿cuántos años has vivido en Malasia? And I would answer, the only way to go to heaven really is to have faith in Jesus. Y yo les respondía, la única forma de ir al cielo es teniendo fe en Dios. Even then, they didn't get angry. E incluso así no se enojaban. We kept going around in circles, and all I was doing was sharing the story of Jesus. Seguíamos yendo en círculos y yo seguía respondiéndoles con la And palabra de asking Dios. my telephone number, my age, my weight, how old I am. Preguntaban mi nombre, mi número de teléfono, mi celular. And then finally one of them snapped and they lost their temper. Y finalmente uno se enojó y se enojaron todos. And he hit the table really hard and he yelled at me. Y golpeó la mesa y le gritó, And he said, you're trying to convert me. tú estás tratando de convertirme, le dijo. If you don't stop, you will spend the rest of your life in Malaysian prison. Me dijo, si no paras vas a estar todo el resto de tu vida en una prisión en Malasia. And I hit the table also. Y yo también golpeé la mesa y les dije, And I said, if you don't listen to me and repent, si no me escuchas, si no te arrepientes, then you will burn in the fire of hell for all eternity. tú te vas a quemar en el infierno por toda la eternidad. And it was a miracle in that they turned off their cameras and recording devices and they let me talk about Jesus. Y fue todo un milagro, cerraron las puertas, apagaron cámaras y me dejaron platicarles de Dios. And when they were done, I went back to my cell. Y cuando terminaban, yo me iba de vuelta a mi celda And there was a young man about Oliver's age that was there. y había una persona dentro de su celda como de mi edad. And so I was telling him Bible stories. In fact, I was telling him the one I just said about Noah. Entonces yo estaba platicándole sobre la historia de la Biblia, que fue la de Noé. And, oh, I'm sorry, I must tell you something first. No, debo decirles algo primero. So before this happened, while the guards would stand out listening to the stories, Mientras esto pasaba, había guardias afuera. Antes de esto, finally one of them said, he was a friend, Sergeant Ibrahim, and he said, we're not allowed to talk to you anymore. So this is my last conversation. llegaba el guardia y decía, Abraham. Ibrahim. Ibrahim, él se llamaba el sargento, y le decía, no tenemos permiso de hablar contigo. And I said, I know why they're telling you that, Ibrahim, but you need to hear the message about Jesus so that you can be saved. Y le dijo, yo sé por qué te dijeron esto, pero necesitas escuchar la palabra para ser salvo. And so we talked for 2 more hours. Así que hablamos por otras 2 horas. And it was actually the next night that his boss came in, very angry. Y a la siguiente noche llegó su jefe muy enojado conmigo. And he said, I sent Ibrahim to tell you, don't talk to the guards anymore. Why would you do that? Y dijo, mandé a Abraham que te dijera que no hablaras conmigo. ¿Por qué sigues hablando de Dios? Why would I do that? Thank you for asking. Me dijo, ¿por qué estoy haciendo eso? Gracias por preguntarme. Because this message is so important. Y le dije, porque este mensaje es muy, muy importante. Only by hearing and believing this message can you be saved from hell. Solo escuchando este mensaje serás salvo del infierno. So with this man I had never met before, we spoke for 2 or 3 more hours. Así que este hombre que yo no había conocido nunca, hablamos por otras 2 horas. And the next night, Y la siguiente noche the warden or the boss of the entire prison came to visit me. llegó el jefe de toda la cárcel a visitarlo. I had never met him before. Nunca lo había visto, nunca lo había conocido. And he was very angry also. Y también llegó muy, muy enojado. And he said, I sent my men to tell you, stop talking to them about Jesus. Why are you continuing? Y mandé a mis hombres, y dijo, mandé a mis hombres para que te dijeran que dejaras de hablar la Biblia. ¿Y por qué sigues haciéndolo? Gracias por preguntarme. And then I told him, the reason I do is because this message is so important. You have to hear it so that you can believe and be saved. Y yo le repetí, este mensaje es muy importante. Si quieres ser salvo, debes escucharlo. And so he spoke to me for 2 or 3 hours about Jesus. Así que se quedó conmigo por otras 3 horas. And the next night, Y la siguiente noche, a very famous ustaz. An ustaz is like a Muslim pastor. llegó un ustaf, una persona, un pastor musulmán. It was like the Carlos Olivares of Islam.
Era el Carlos Olivares del one Islam. that really knew their book well. Uno que sí se sabía el libro. And he was trying to reason with me. Y él quería razonar conmigo He said, why would you convert Muslims to Christians? y me preguntaba, ¿por qué quieres convertir a musulmanes al cristianismo? I have to share, they have a funny belief. Y le dije, tienen una creencia muy chistosa. They believe that Christians are more advanced than animists, Buddhists, and Hindus. Ellos creen que los cristianos son más avanzados que los budistas. So, animists, Hindus, Buddhists, Ánimas, hindus y budistas. and then Christians, Y después los cristianos. and finally, Y al final, Muslims. musulmanes. And so he was being nice to me. Así que era muy amable conmigo. And he said, actually, we appreciate when you tell animists, Buddhists, and Hindus about Jesus. Era muy lindo y decía, sabes que apreciamos mucho que estés hablando de los The animists, Buddhists, and Hindus. ánimas, Christians y los budistas más bien. Because you're helping them become closer to Muslims. Porque lo estás ayudando a estar más cerca de los To Muslims. de los musulmanes. You're helping them move forward. Lo estás ayudando a avanzarlos más adelante. But when you talk to Muslims, you're pulling them backwards. Pero cuando les hablas a los musulmanes, lo estás jalando hacia atrás. And I realized, even though he was so famous, he never heard the story accurately about Jesus. Y a pesar de que era muy famoso, él nunca se supo la historia correcta de Dios. And so we spoke for several hours. Así que hablamos por muchas horas. The next night, La siguiente noche, every time a guard would walk by my cell, they would cover their ears like this. así que el día siguiente, cada guardia que pasaba por su celda se tapaba sus oídos al pasar. And so back to the story of the young man in my cell, Oliver's age, and Noah's Ark. Así que regreso al muchacho que estaba en la celda hablando de la historia de Noé. I was telling him the story of Noah, Él estaba contando la historia de Noé and many guards came running down the hall screaming. y muchos guardias venían corriendo desde el pasillo And they were screaming, y gritaban. don't listen to him, don't listen to him. The message is dangerous. Y decían, no lo escuches, es muy peligroso el mensaje. And so they said, we're going to open the door and we're going to take you out to a safe spot. Y le decían al muchacho, vamos a abrir la puerta y sacarte de ahí, un lugar seguro. But this young man wanted to hear Noah's Ark. Pero este muchacho quería escuchar sobre el arca de Noé. And so when they opened it, he refused to leave. Así que cuando abrieron la puerta, él se rehusó a salir. And then later, he actually put his feet on the bars and he was holding the door shut with his hands. Así que él después agarró el barrote y con su pierna cerraba la puerta. And the guards were hitting his hand with the padlock. Así que los guardias lo golpeaban con el candado de la puerta en sus manos. And he would scream and curse, but then just change hands and hang on. Así que él gritaba y decía groserías, pero después se calmaba. And finally, they got him outside and they were holding him. He was upside down. Después lo sacaron y lo agarraban y lo tenían como en cunita. One guard for one foot, one guard for each hand. Un guardia en una mano, el otro guardia en un pie. But he was still pulling and struggling with them. Pero él seguía peleando y forzándose. And so I told the guards, this is ridiculous. Just give me 5 minutes. I will finish the story. Yo les dije a los guardias, esto es ridículo, solo denme 5 minutos, que ya casi acabó. I know Chewy's thinking, Rick, you don't know what 5 minutes is. Yo sé que Chuy dice, yo sé que 5 minutos no sabes lo que es. I said, just let me tell him how the whole story ends and he'll stop fighting you. Solo dije, déjame terminar la historia y él va a terminar de pelear. But when I said that, they dropped him on the ground Pero cuando dije eso, lo soltaron en el piso and they all covered their ears. y todos se tapaban sus oídos rápidamente. And then this guy, Aslan, who thought he was the most dangerous prisoner, Así que el prisionero Aslan de hace rato, he was like 2 cells over across, but watching. él estaba a 2 celdas apartado de nosotros viéndonos. And he started yelling, it's Rick, it's Rick. Y él gritaba, él es Rick, él es Rick. He is the most dangerous man in this prison. Él es el hombre más peligroso de la cárcel. He has to have his own cell. Él tiene que tener su propia celda. The guards are so afraid they have to cover their ears. Tiene a todos los guardias asustados, se tienen que tapar sus oídos. And then in a really bold way, he prayed with me to give his life to Jesus. Y en una manera muy cruda vino y a orar por él para entregarle su vida a Jesús. The next day after that, that same famous Muslim teacher came back. Al día siguiente llegó el famoso, el maestro al día siguiente. And he was talking to Aslan, trying to get him, even though he was a murderer, he was trying to get Aslan
to repent of becoming a Christian. Él estaba hablando con Aslan para tratar de convencerlo, de convertirlo al musulmán. And he was in a cell. It was like, okay, so I'm in this cell, and he's across, and then two over. Entonces yo estaba en una celda, enfrente había otra y otras dos celdas aparte. And I was trying to watch and listen to the conversation. Yo trataba de ver y querer visualizar lo que estaba pasando. And as a pastor, I was kind of worried that maybe Aslan was going to change his mind. Y como pastor yo tenía miedo de que Aslan cambiara su mentalidad. But I couldn't see Aslan Pero no podía ver a Aslan, because the Muslim teacher was really fat. porque el maestro musulmán era muy gordo And it blocked my view. y me tapaba todo. And this was a big blessing, Y este era una bendición. una bendición muy, muy grande. Aslan, like a monkey, started climbing up the bars so I could see him over the top of the fat Muslim teacher. Aslan trepaba a los barrotes para poder verme y que no lo tapara el maestro gordo. And he yelled at me, "Don't worry, Rick. I'm not listening to him. I still believe the story of Jesus." Y me decía, no te preocupes, Rick, no lo estoy escuchando, yo te creo a ti, Rick. And so my heart was filled with blessing. Y mi corazón se llenó de bendiciones. And for the rest of the time I was there in prison, Aslan would tell stories even louder than I did, and he was very bold. Y en la cárcel Aslan seguía contando historias y más fuerte que yo, él no tenía miedo. I didn't tell this part in the first service, but I want to tell a part that has to do with Aslan. No dije esta parte en el primer servicio, pero lo quiero decir esta parte de Aslan. Sometimes when I talk, I like to encourage people to share Jesus with your Mexican friends around you, but also consider going to a dangerous place where there are no Christians. Yo siempre les digo a las personas que traten de predicarle a sus amigos, familiares sobre Cristo, pero que también vayan a lugares peligrosos. And many people ask me, why would I care about another country when there is so much evil where I live, here in Santa Fe? Y entonces me dicen, ¿por qué me preocupo sobre otros estados, otros países que tienen maldad? Si hay mucha maldad ya aquí, ahorita en Santa Fe. There are many reasons. The first and most important is Jesus told us to. Bueno, hay muchas razones y la principal es que pues Jesús me dijo. But here's another reason I want to share that goes along with Aslan. Pero aquí hay otra razón que quiero compartirles que va mucho con Aslan. Something I've noted, and I think many of you have seen this as well. Algo que noté y creo que es algo que ustedes también han visto. Many times when someone that uses drugs or is a prostitute or lives a sinful life, when they become Christians, Muchas veces que vemos personas que son drogadictos o que no han entregado su vida a Jesús. after they become Christians, they become the most radical, bold Christians, like Aslan was. Después de que se conviertan al cristianismo, ese tipo de personas se vuelven los más radicales, los más fuertes en la creencia, como Aslan. As a pastor, one thing that I've found is this. Como pastor, una de las cosas que encontré de esta, Not only are they radical for Jesus, no simplemente son radicales por Jesús, they have to be radical. tienen que ser radicales. Jesus says the one that's forgiven much will love much. Jesús dice, el que no ha perdonado mucho, The one who is forgiven much will love much. aquel que ha sido perdonado mucho, va a amar mucho. When he said that, he was talking to the Pharisees about a prostitute that was washing his feet with her hair. Cuando estaba hablando de los fariseos, cuando la prostituta lavaba sus pies con su cabello. He was saying, this prostitute loves me more than you religious people. Dijo, esta prostituta me ama más a mí que ustedes religiosos. People that live sinful lives, they almost need to be radical for Jesus. Personas que viven una vida de pecados tienen esa necesidad de ser radicales por Jesús. So many times when I see them try to live a normal Christian life, they fall back. Muchas veces cuando quieren vivir una vida normal de cristiano, siempre terminan perdiendo, cayendo otra vez. That's just one more reason why it's good to do radical things. Esa es una de las razones por la cual es bueno hacer algo radical. Remember, lots of little steps in between, Recuerden que hay muchos pasos pequeños entre cada uno, but you could do something like share Jesus with Muslims in the middle of a battlefield where there are bullets flying. pero también puedes compartir el evangelio en la guerra cuando ves las balas cruzar entre uno y el otro. The people I see do that the most often are the ones who were horrible sinners before. Las personas a las que más veo son aquellas que fueron pecadores muy, muy fuertes. The blessing is they share radically for Jesus. La bendición es de que ellos enseñan radicalmente la palabra de Dios. The danger is
if they don't have the option to do something radical, they may get bored and they may leave Jesus and the church. Lo peligroso es que si ellos no enseñan de esta forma radical, tal vez se aburran o se quieran ya salir de ahí, se queden aburridos, cansados. So I'm going to finish the jail story, how I got free. Así que voy a terminar la historia de cómo fue liberado de la cárcel. It was the next night after that one of the interrogators came to visit me. Fue una noche después de que uno de los interrogadores vino a mi celda a hablar conmigo. Actually, it was Sergeant Ibrahim, the first person that told me not to talk. De hecho, fue el sargento Abraham que vino a que no hablara con nadie más. And he told me, Rick, I'm not supposed to tell you this, Y me dijo, Rick, no tengo permitido decirte esto, but tomorrow you're going to go to the courthouse and you will talk to the judge. pero mañana vas a ir a la corte a hablar con el juez. I wanted to give you a warning before it happens Quiero darte una advertencia antes de que esto pase, so that you can prepare what you're going to say. para que puedas preparar lo que vas a decir antes. Because this isn't like America. You can't bring your lawyer. Porque esto no es como América, que traes a tu abogado contigo. So I want you to think good what you're going to say. Así que quiero que realmente pienses lo que vas a decir. He said, Ricky, I like you. Dice, Ricky, te quiero mucho, I want you to be able to be free. pero quiero que realmente seas libre. Please don't try to convert the judge. Por favor, trata de no convertir al juez. If you do, you'll never get free. Si lo haces, jamás serás libre. But if you phrase it right, they'll just think that you accidentally shared with the wrong people. Pero si lo afrontas bien, tal vez van a pensar que lo platicaste con la gente no adecuada. What they meant was, as a foreigner, I can talk to Chinese Malaysians and Indian Malaysians, Lo que se referían es de que yo como americano puedo hablar con gente de Malasia, but I just can't talk to the Malay Malaysians. pero no puedo hablar con los malay de Malasia. But you can just pretend you're stupid and you can't tell the difference. Pero posiblemente puedes decir que eres tonto y no sabes la diferencia. Please plan what you're going to say. Por favor, planifica lo que vas a decirles. So I said, that's a good idea. And when he left, I was planning what I was going to say. Así que le dije, es una idea, voy a planificar lo que I was lo que voy a thinking, decir. I don't want to lie, but I want to phrase it in a way that makes me not look so bad. Le dije, no quiero mentir, pero voy a parafrasearlo en formas para no verme tan mal. But all of a sudden, I was bothered by a verse from Luke 21. Pero de pronto me tenía un versículo en mente que no me dejaba en paz. And so in Luke 21, Jesus says, sorry. No, you go. In Luke 21, Jesus says, you'll be brought before kings, judges, and rulers on my behalf. Luke 21. Luke 21. En Lucas 21 dice, You'll be brought before kings, rulers, and judges on my behalf. serás traído frente a jueces, a reyes como representante mío. This will be your opportunity Esto será tu oportunidad to tell them about me. para hablarles sobre mí. I imagine when Jesus said this, he had a smile. Me imaginé cuando Dios me dijo esto, tenía una sonrisa. The police will arrest you, beat you, Los policías van a arrestarte y te golpearán and they're going to take you before the judges and kings. y te van a tomar enfrente de los jueces y And reyes. guess what? ¿Y qué crees? You get to tell them about me. Tú vas a tener que hablarles sobre mí. It will be your opportunity. Será tu oportunidad. So I like to imagine him saying it with a big smile. Así que me lo veo sentado riéndose con una gran sonrisa. And when that happens, do not plan beforehand what you will say. Y cuando eso pasó, me dijo, no planifiques lo que vas a decir. My Father will give you the words to say, Mi Padre te dará las palabras que tú vas a decir. and your enemies will not be able to answer. Y tus enemigos no tendrán ninguna respuesta. So I was planning what I was going to say, Así que yo estaba planificando lo que yo iba a decir. but the verse that says, do not plan what you're going to say, was bothering me. Pero el versículo me decía que no planificar lo que iba a decir. And this was probably the time that I was the saddest, or the hardest time for me. Creo que esta es una de las partes más difíciles, la más triste que yo he estado. The thought that bothered me was, when I left jail, my daughter would be so old she wouldn't remember who I was. Lo más difícil para mí era si yo salía de la cárcel, el miedo de que mi hija no me reconociera, no supiera quién era. And so I thought, I need to plan what to say. Y dije, necesito planificar lo que tengo que decir. And I felt like God's presence was with me in the jail. Y yo sentí la presencia de Dios dentro de mí en la celda. And he asked me, Rick, do you think that you can come up with a better speech than me? Y me dijo, Rick, ¿tú crees que puedes decir algo mejor que lo que yo te voy a dar? And so I was honestly trying to answer. Y honestamente yo trataba de responderle.
And what I'm about to say, it sounds really bad, and it was bad. Y lo que voy a decir era malo y tal vez sí suena muy malo. And I said, God, I think your speech that you give me will be better for your plans. Y yo dije, Dios, yo sé que tus palabras van a ser mejores, pero para tu plan. But I think I can come up with a better speech for my plan. Pero yo creo que yo puedo hacer unas palabras mejor para mi plan. And my plan right now is to be free. Y mi plan ahora mismo es ser libre. I want to see my wife and daughter again. Quiero ver a mi hija y a mi esposa otra vez. And your speech might get me in trouble. Y tus palabras tal vez me metan en problemas. I've read your book and I know your goals. Leí tu libro y sé tus metas. The most important thing is the honor and glory of you and your son above everything. Lo más importante es la gloria y la honra hacia ti y a tu hijo. And the second most important thing is that lost people who are going to hell get to hear about. Y lo The más gospel. importante es que las personas perdidas van a escuchar la palabra de Dios. And my goal, which is to get out of jail, Y mi meta, que es salir de la cárcel, is at best number 3 on your list. es tal vez el número 3 en tu lista, But it's number 1 on my list. pero es la número 1 en mi lista. And so I was wrestling with God, Así que yo estaba peleando contra Dios. and He was asking me to surrender to His will. Y Él me estaba diciendo que me arrodillara hacia su voluntad. And it's not that I could hear His voice, Y no es como que no podía escuchar su voz, but I was so conscious of His presence with me. pero yo estaba tan consciente de su presencia con Él en la celda. It almost felt like we were wrestling, and finally I did the double tap. Pero se sentía como una pelea y yo finalmente hice el doble golpe de que me rendía. And then I felt His presence overwhelmed me with His love. Así que simplemente sentí toda la presencia de Dios como se me llenaba completamente. And it was almost like He was joking, but He said to me, Y era casi como si fuera como burla. and He said, don't worry, it's better to be number 3 on my list than to be number 1 on your list. Dice, no te preocupes, es mejor ser el número 3 en mi lista que el número 1 en la tuya. So Ibrahim was right. The next day they took me to the very fancy courthouse. Así que Abraham tenía razón, me llevaron a la corte, era una corte muy grande. There were 5 judges, Había 5 jueces, big, tall marble pillars. pilares de mármol enorme. And he asked me in the back, did you listen to my advice? Y él me preguntó atrás, ¿escuchaste mi consejo? What are you going to say? Me preguntó, ¿qué vas a decir? Did you plan what you're going to say? ¿Planificaste lo que vas a decir? And so actually, I didn't think at all. I just opened my mouth and words came out. Dice, realmente no lo pensé, simplemente abrí mi boca y palabras salieron. And I said, you are not the real judge. Y yo les dije, ustedes no son los verdaderos jueces. And this is not the real courtroom. Y este no es el cuarto del juicio. But very soon you will see and stand before the real judge in Pero the real courtroom. Muy pronto estarán enfrente del verdadero juez. And you should be worried about what you're going to say. Y ustedes deberán de tener miedo de lo que vayan a decir. So everybody freaked out and started yelling and were so angry. Así que todos se asustaron, empezaron a gritar y estaban muy enojados. And it's another story for another time, but the prime minister called and told him he had to let me go. Así que esa es otra historia para otro día, pero el primer ministro le dijo que me tenía que dejar ir ya. But one last Bible point I want to make from that story is, Pero el último punto de la Biblia que quiero hacer de esa historia es, in John 12:25, Jesus says, en Juan 12:21, 12:25, 12:25 en Juan, he says, if you love your life, you will lose it. si amas a tu vida, dice, la vas a perder. But if you lose your life for my sake Pero si pierdes tu vida por mí and the gospel, y por el Evangelio, then you will find true life. entonces encontrarás vida eterna. So I want you guys to think about what kind of lives you want to live. Así que quiero que piensen, ¿qué tipo de vida quieren vivir ustedes? To say yes to the adventure, the journey of following Jesus, Decirle sí a la aventura de seguir a Jesús, all you have to do is say yes to him. simplemente es decirle que sí a Jesús. I give you a warning. Te voy a dar una advertencia. Usually it's a little bit scary what he asks us to do. Usualmente es un poquito, te da miedo lo que Dios te va a pedir. The good news is, Pero la noticia buena, after you've done that 10 times, después de que lo hayas hecho 10 veces,
For example, if he asks you to share Jesus with somebody that works with you, Por ejemplo, si Él te pide que compartas de la palabra de Dios con alguien que conoces, maybe there's someone in your work that is sick and he wants you to pray for them, tal vez hay alguien enfermo en tu trabajo que necesita que ores por él and you know they hate God, y sabes que odia a Dios o no quiere de Dios, but you feel like God wants you to pray for them. pero tú sientes que Dios sabe que quieres, Okay, orders? que ores por ellos. Maybe you will be afraid to do that and you'll feel fear. Tal vez sentirás miedo, But you'll also have that excitement and that adventure. pero también sentirás ese gozo y esa emoción. And the good news is, La buena noticia es, after you've done that thing 10 times, después de que has hecho eso 10 veces, it won't be scary anymore. ya no te dará miedo. The bad news is, Lo malo es, la mala noticia es, God will probably ask you to do something more difficult. Dios te va a pedir que hagas algo todavía más difícil. Those are the steps that keep growing. Esos son los pasos que te van a hacer crecer. But I want to say that the joy and the excitement Pero quiero decirte que el gozo y esa emoción que se siente is far greater than the fear you have to confront. es mejor que el miedo del que tú vas a enfrentar. You don't want to live a boring Christian life. No quieres vivir una vida cristiana aburrida. When I was talking about radical drug addicts coming to Jesus, Cuando estaba hablando de personas radicales viniendo hacia Cristo, maybe you are able to keep following Jesus with a boring Christianity, tal vez tú eres capaz de seguir a Jesús con un cristianismo aburrido, but the people that come from dark places, they can't keep following Jesus. pero las personas que vienen de lugares oscuros, ellos ya no pueden seguir a Jesús o no pueden seguir a Jesús. I also believe that there's many of our children, that God has just made different, and they're not able to live a boring Christian life. I also believe that many of our children, many of our relatives, God just made them different. También hay nuestros niños, nuestros amigos, Dios los ha hecho diferentes. And maybe they never were bad sinners, Tal vez nunca fueron pecadores malos, but they're not capable of living a boring Christian life. pero no son capaces de vivir un cristianismo aburrido. So it's good for everybody if we live and embrace a radical Christian life. Así que es bueno para nosotros amar y agarrarnos de ese cristianismo radical. If I go outside and I meet someone and I say, Dios te bendiga, Si yo voy afuera y conozco a alguien y le digo, Dios te bendiga, it's not like a big deal. no es gran cosa. But if you're afraid to do that and you do it anyways, Pero si tú tienes miedo y lo haces de todas formas, it is a big deal. sí es gran cosa. It pleases the heart of God. Eso le gusta y le agrada al corazón de Dios. There's a difference between God being pleased with you Es una cosa que Dios esté contento contigo and God being satisfied with you. y otra cosa es que Dios esté satisfecho contigo. He's pleased when we obey Him. Él está agradecido contigo Cuando le obedecemos. cuando le obedecemos, But He's not finished or satisfied. pero no ha terminado y no está satisfecho. He wants us to do the next step and the next step Él quiere que hagamos el siguiente paso y el siguiente paso and become more radical. y convertirnos más radicales. Talking to the people here in Santa Fe, Hablando con la gente aquí en Santa Fe, be bold, it's fun. sé crudo, sé feliz, es divertido. Sometimes it makes your friends mad. Tal vez les haga que tus amigos se enojen. I was talking to people in Tlaquepaque with Gris and Efraín, Hablaba con gente en And Tlaquepaque Pablo. y Pablo, and I just started saying really loud, vamos a hacer un servicio, pero Gris va a cantar y Pablo va a predicar. Y después, bien fácil, no hice nada. Efraín, qué gaucho, él dijo, ¿qué dijiste? Yo recojo la ofrenda. Sí, qué gaucho. Pero es como jugando con un foco en la oscuridad. No es gran cosa en la iglesia, pero es un gozo tremendo. Entonces, I want to challenge you. quiero darles ese reto. In the world around you, do that. En el mundo alrededor de ustedes, háganlo. Vamos a orar. Vamos a orar.
Dios, te gracias por la gente que están aquí. Oro que des a todos nosotros tu corazón por tu reino, que tu voluntad se hace aquí. Yo oro que abras puertas en la vida de todas las personas aquí para ministrar, para compartir tu amor. Si es dar un vaso de agua, si es decir Dios te bendiga, si es orar por un enfermo. Dales muchas oportunidades, toca a la gente alrededor. Dios, yo te ruego que si alguien aquí con temor ora a ti, que tú haces algo en la vida de un pecador, que sanas a un enfermo, que tú oigas de los cielos y que pruebes a ellos mismos y al mundo alrededor, que tú escuches las oraciones de tu pueblo. Yo hablaba mucho de la salvación y yo quisiera darles una oportunidad a todos ustedes. Si ustedes no son cristianos, si todavía no han dado su vida a Cristo, pueden levantar la mano y decir, sí, yo quiero ser salvo. No quiero ser como este hombre que dice que puede nadar un año sin descansar. Yo reconozco que soy débil. Tengo que entrar al barco para sobrevivir. Puedes levantar la mano porque yo quiero orar por ti. Que dices que yo quiero dar la vida a Cristo. Yo quiero ser que soy salvo. Gracias. Que Dios les bendiga a ustedes. Que Dios te bendiga, Señora. Gracias. Y después de todo, ustedes que levanten la mano, que me acercan y me hablen, ¿ok? Yo quiero orar directamente con ustedes. Y también yo quiero pedir que todos vamos a ponernos de pie. Y quiero pedir que levantes la mano si quieres recibir oración, para recibir no sé cómo se llama, este entusiasmo para traer el reino de Dios, de tu escuela, de tu trabajo, de tu tienda, Oliver, que tienes una cola de gente esperando oración. Levanta la mano si quieres, ¿cómo se dice? Rendirse a ese plan de Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Dios, yo oro que derrames tu espíritu de nuevo, que derrames tu unción. Yo pido que des a esas personas no solamente oportunidades, pero poder. Tu poder para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para recibir palabras de conocimiento. Poder que cuando hablen, que derrama, que están quebrantados las cadenas del enemigo en sus vidas. Dales un gozo tremendo cuando dicen sí a ti y a tu espíritu. Que hagas este lugar, Santa Fe, un lugar que está conocido por alabar a tu nombre. Que cuando la gente de Tonalá, de Tlaquepaque, oigan de Santa Fe, preguntan, ¿ese es el lugar donde hay mucha gente que aman al Señor Jesús? Es el lugar donde van a los enfermos para recibir sanidad. Que tu Hijo sea glorificado aquí. Glorifica a tu Hijo, Padre, a través de tus siervos aquí, y danos a todos este gozo de trabajar junto contigo. Sabiduría para alcanzar los que ya han oído pero rechazado, y también cómo alcanzar los no alcanzados. En el nombre de Jesús oro. Gracias. Amén. Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias. Fuimos retados por el Señor. Él cuenta las vivencias que está viviendo cada día con el Señor y cómo Él ha llevado la verdad de Dios a lugares recónditos, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Cerca de nuestra casa,
cerca de nuestras colonias, alrededor de todo Tlajomulco tenemos mucho trabajo y el reto es para todos. Él nos hablaba de que tenemos que tener una buena teología y muchas veces por no tener una buena teología de la verdad, tenemos un cristianismo a medias, porque entregamos nuestra vida pero vivimos como queremos y tenemos que vivir una vida de acuerdo a la verdad. Si el Señor Él puso una lámpara, dice la Escritura que Él nos trasladó de un lugar oscuro a un lugar de luz. No podemos vivir en un lugar gris, viviendo un medio cristianismo. Y Él hablaba de una pasión, de una fe por el cual el que testifica de Cristo vive. No podemos tener un Jesús a medias que permite medios pecados. Él nos trasladó de las tinieblas a una luz que nos admira. Dice la Biblia que seremos testigos, Hechos 1:8, seremos testigos cuando recibiremos el poder de Dios. Un poder que no es natural, es un poder sobrenatural que transforma. Y seremos testigos. ¿Qué quiere decir testigo? Aquel que da la vida por la fe en Jesús. Ese es un testigo. Un testigo quiere decir en su raíz aquel que es un mártir. Y todos los días nosotros estamos dando la vida por Jesús, porque hemos renunciado al mundo para seguir la verdad de Dios. Y cuando nosotros renunciamos al mundo, somos testigos aquellos que le compartimos del evangelio puro de Dios. Y ellos son convertidos por lo que ven en tu vida, por la pasión y la fe. Él nos dijo en la mañana que esa fe se contagia, porque ven que tú das la vida, no importa la cárcel, no importa los golpes, no importa lo que te pase, das la vida. Y ellos quieren esa fe. Pero también cuando no hay fe, también se contagia. Entonces Dios nos quiere apasionar para hablar la verdad. Tú no sabes cuántos días te quedan y tú necesitas hablar la verdad de Dios con tu vida, testificar, y seremos testigos con el poder de Dios. Amén. Váyanse con esta palabra. Dios les bendiga. Llévenla en su corazón. Trabajemos en eso. El Señor ha estado hablando con los otros predicadores que vinieron y nos enseñaron que los espíritus malos, hay veces que se necesita el ayuno y la oración. Y yo veo todo esto como un proceso de lo que Dios nos está hablando. Tlajomulco está perdido. Necesita a Jesús. Tlajomulco necesita la luz de Dios. Tlajomulco necesita ser trasladado de esas tinieblas oscuras y terribles que está viviendo a una luz donde hay vida abundante, verdadera, buena, que restaura. Esa es la promesa de nuestro Señor. Hay que vivir una vida testificando del poder de Dios. Amén. Nos comprometemos con el Señor. Que no seamos testigos solamente porque un día levantamos la mano, que seamos testigos de Dios porque caminamos y estamos dando la vida para nuestro Señor Jesús. Él pagó todo el precio. Hace rato cantábamos una canción que te encanta. La última canción, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Cordero de Dios. Yo ya la dije que esa es para mi funeral. Cordero de Dios. Y cuando yo la veo, yo me visualizo. Y yo digo, gracias Señor porque llegaste a mi vida. Gracias porque no hubiera sido la vida abundante y preciosa si no hubiera llegado Él. Vivamos para Jesús. Vivamos y testifiquemos con poder, como Él dijo. Ricardo dijo, empieza de aquí y luego sigue insistiendo. No importa que te golpeen, que te hagan caras feas, no importa. Sigue testificando del poder de Dios. Sabes que cuando tú lanzas la palabra del Señor, en sí misma la palabra del Señor tiene el ADN de Dios. Y cuando tú la expones, es la vida de Dios en aquellas personas que necesitan a Jesús. Ellos están muriendo sin Cristo y tú necesitas llevarles la vida y la verdad. Amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Y bueno, antes de terminar, vamos a orar por Ricardo y su familia. Muchas veces en sus celulares les salen ciertas noticias y de repente dicen,
Él hablaba de las etnias, de los que se les testifica del Señor y tienen mucha oposición, hasta los sacan de sus lugares, aquí en Chiapas, en Guerrero, en muchos lugares. Y nosotros damos la vuelta a la página, ¿verdad? Vemos cosas más interesantes, oremos por ellos. No tan fácil se paga este precio de vivir en la cárcel, de dejar a tus niños meses, años, porque estás testificando de Jesús, porque el compromiso lo hizo con Dios, no tanto con su esposa y sus hijos, lo hizo primero con Dios. Aunque Dios tiene cuidado de ellos, pero oremos por estas personas que llevan el evangelio a esos lugares que muchos de ustedes a lo mejor no podrían ir. Sí, vamos orando por Ricardo y su familia. Extiende su mano hacia acá, por favor. Padre, qué deleite, Señor, y qué placer tener a un hombre como Ricardo con nosotros, compartiendo la vida que él lleva, Señor, también delante de ti, llevando tu palabra en peligros, en desvelos, en hambres, en golpes, pero él se mantiene fiel, Señor, y queremos hacer un compromiso de que esta iglesia Santa Fe, Señor, casa de oración, está orando por Ricardo, su esposa, sus hijos, y que tú suplirás todo lo que le falte conforme a tus riquezas, que tú suplirás, Señor, y abrirás las ventanas de los cielos para bendecirle en todo lo que le falte para ir y proclamar tu palabra, porque solamente ese es su plan, predicar tu palabra, Señor. Y oramos por él, oramos, Señor, que lo libres de peligros y hasta el último momento y el último aliento, que siempre sea glorificar tu nombre. Dale fuerza, Dios, dale ánimo. Y Señor, hemos sido sembrados con esta palabra y sabemos que va a producir en nuestros corazones. Nosotros nos vamos a casa, a nuestras labores, pero vamos impregnados, Señor, por ese fuego, ese deleite, de ese entusiasmo de hacer tu voluntad ahí en nuestro entorno, en el nombre de Jesús. Y si a alguien lo estás llamando para ir a otras naciones, pues que así sea, Señor, que así sea, y que ese fuego que hay en el corazón para ir a predicar a otras naciones también, que sea avivado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, mis hermanos.